Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. ¿Cómo anda, señor Echeparé? Bueno, me imagino que está contento, ya salieron las medidas, salió la ley base. Decime dónde estamos parados. Todavía no salieron, tenemos las aprobaciones, ya tenemos lo que va a venir, tenemos que esperar que salga ya la promulgación, la publicación y después toda la parte reglamentaria. Lo bueno es que vamos a tener moratoria, blanqueo, reforma de ganancias, reforma de bienes personales, el RIGI, vamos a tener transparencia fiscal y hay un montón... Espera, no te entusiasmes, vamos por parte. Empecemos, moratoria, ¿qué significa? Que vamos a poder regularizar todas las deudas que tengamos vigente hasta el 31 de marzo del 2024. Vamos a poder acceder a una quita de un 70% si cancelamos dentro de los primeros días que se ponga en funcionamiento la moratoria y lo hagamos en pago en contado o 3 cuotas. Si vos empezás a exceder el plazo en que vos te adherís a la moratoria, va disminuyendo la quita que vos tengas sobre la base de los intereses, y si no querés acceder a una quita significativa, podés acceder a una quita de un 40 o un 20% y podés financiar en planes largos según la categoría PYME que vos tengas. Es muy bueno para reordenar la economía, y la otra cuestión, sacas conflictividad desde el punto de vista fiscal porque se sacan las sanciones, terminás cerrando inspecciones y depurás y zarandeas todo lo que venía atrasándose con la crisis. Es decir, que lo que me quitan son los intereses, aclarémoslo, parte de los intereses. Te sacan intereses, multas también tenés quita de multas, y es muy bueno. Vos te doy un caso, Carlos, por ejemplo, vos tenías un juicio que venía por el lado de lo que es el impuesto a las grandes fortunas. Vos te vas a poder pagar el impuesto, adherirte a la moratoria y te saca esa conflictividad si todavía no hay ninguna resolución. ¿Sabés cuánto te ahorrás? ¿Sabes cuánto te ahorras? Dale. Terminás pagando un 20% de lo que debería haber sido el impuesto cuando lo sacó Alberto. Claro, perdió el que lo pagó, no, pero eso dejémoslo, no hablemos de eso, perdió el que lo pagó. Exactamente, pero volvemos a lo mismo. Vos cuando tenés todo este paquete de medidas fiscales van a estar los ganadores y los perdedores. Si vos me decís quién es el perdedor que tenemos con una moratoria, el que cumple. Y el mensaje es malo para el resto de la ciudadanía, porque el que no cumple se lleva un beneficio. Si lo hablamos del punto de vista del blanqueo, estamos en la misma situación. Pero si queremos reordenar de acá para adelante, es necesario tener estos elementos para poder empezar a reordenar la cuestión productiva y también la cuestión fiscal, porque no te olvides que hay mucha conflictividad fiscal, muchos juicios, ejecuciones y un montón de cuestiones que vienen arrastrándose. Moratoria. Eso es moratoria. Era eso. Vamos al blanqueo ahora. Blanqueo, el reordenamiento de la economía, dejamos de ser pecadores, pasamos por el confesionario, vamos a ser ahora buenos samaritanos, y lo que te permite el blanqueo, que vos es un blanqueo muy bueno desde el punto de vista del costo, es barato el blanqueo. El blanqueo de Macri costaba un 10%, el blanqueo de Milei te sale un 5% y te puede salir 0 pesos, dependiendo el monto que blanqueas, y si regularizas dinero y lo dejas depositado por un periodo determinado de tiempo, capaz que lo saques sin pagar impuestos. ¿Cuánto es el monto que no deberías pagar blanqueo? Es decir, que no tendrías tasa hasta $100.000. Si vos regularizas hasta $100.000 en el paquete de tus activos, no tendrías costo de impuesto. Y el 5% que deberías pagar si tenés más de $100.000 es sobre el excedente de los $100.000. Es decir, que tenés un mínimo no imponible dentro de la estructura del blanqueo que te achica la tasa de regularización sobre el total de activos. Es muy bueno desde el punto de vista de costo. Ahora, si vos vas a regularizar dinero en efectivo, lo tenés que regularizar en la primera etapa. Si es menor a $100.000, el monto que vos regularizás lo tenés que tener depositado hasta el 30 de noviembre del 2024 para sacarlo sin costo. Y si vos regularizás más de $100.000, los tenés que dejar depositados hasta el 31 de diciembre del 2025 para no tener un costo por la regularización de esos activos. ¿Cuál es el otro elemento que es para destacar? Que ese dinero que vos dejás inmovilizado en las cuentas especiales vas a poder comprar
determinados títulos, determinadas participaciones en fideicomiso que van a estar destinados para obra pública para las provincias. Entonces va a tener una dinámica esos fondos que te van a dar un rendimiento y se va a utilizar para traccionar obra pública en el sector privado y con lo que son las provincias. Entonces se está pensando para que no pierda frente a efectos inflacionarios, posibles evaluaciones, o sea, va a ser inversiones para que el dinero, desde el momento que vos regularices, ya empiece a tener rendimientos. Decime una cosa, 30 de noviembre del 24 hasta $100.000, eso es 3 meses, 4 meses. Sí, eso es la inmovilización si tenés dinero en efectivo. El dinero en efectivo se regulariza en la primera etapa, tenés 3 etapas. Vos tenés una que arranca hasta septiembre, la regularización o la presentación de regularización, otra que arranca a partir de lo que es hasta diciembre, la segunda etapa, y después vos tenés la tercera que llega hasta marzo. Son 3 etapas de regularización. La primera etapa tenés un costo de un 5% del impuesto, la segunda un 10%, la tercera un 15%. Dependiendo en qué etapa vos realices la regularización de los activos, vas a tener esa diferencial de impuesto que tenés que abonar. ¿Cuándo me empieza a incidir lo que blanquee en el resto de los impuestos? Para lo que es bienes personales hay que esperar reglamentación, porque hay 2 interpretaciones. Una, que vos ya tendrías que empezar a pagarlo sobre la base de lo que es 2023, porque la regularización son de bienes hasta el 31 de diciembre del 2023, o sea que con esta declaración jurada, y hay otra línea que dice que se va a regularizar en el 2025, porque vos ya estarías pagando un costo de regularización. Yo voy con la línea que se tendría que pagar sobre la base del 2023. Por detrás de lo que es esta regularización de activos, tenés una baja de bienes personales, que es lo que retrotrajo diputados, porque no ibas a tener incentivo a regularizar impuestos si no tenías baja de bienes personales. ¿Quién va a blanquear si después tenés un costo argentino mucho más grande? Y lo bueno, y ya me meto en el tema de reforma de bienes personales, que se saca la diferencial de tasas que tenías contra bienes en el exterior. Ahora todos los bienes, no importa en qué lugar se encuentren, pagan una tasa del 1,5 como tasa máxima, y vamos a empezar a tener una tasa decreciente hasta llegar al 2027 con una tasa de un 0,25%. La reforma que tenía Macri se llegaba en bienes personales hasta un 0,5%. Esta reforma baja el 50% de esa tasa mínima que había establecido en la reforma anterior. Bueno, agroeducación lo conozco desde hace varios años ya. Creo que el primer contacto fue en un comité de crisis de mucho tiempo atrás. Y bueno, con el tiempo cada vez me fui involucrando más en las actividades de agroeducación. Hice ya 3 veces el posgrado, no por burro, sino porque realmente es algo que se ha transformado de necesidad suprema para mí. Vivimos en un país donde todos los años te corren el arco y bueno, y lo cambiante de la situación hace que el posgrado te mantenga actualizado y te permita estar al tanto y resolviendo problemas que se van apareciendo. Se sacan cosas nuevas que se aplican en el momento y que repercuten mucho en los números, digamos, en nuestras cuentas. Los aprendizajes que uno va teniendo son de alto retorno de inversión, como le digo yo. Muy satisfecho, muy cómodo, la calidad de los docentes es espectacular y además, bueno, tenemos un contacto diario por intermedio del grupo que cuando surgen dudas y cuando surgen algún tipo de problemas por ahí no previstos, nos dan una mano para resolver. Y se aplica a bienes personales del 2023, ya se aplicaría. Aplicaría ya para bienes personales de 2023 una tasa del 1,5. Ganancias. Ganancias. Vos vas a tener los que van a estar a favor, los que van a estar en contra. Los que van a estar a favor son los autónomos, los que van a estar en contra son los empleados en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando se sacó el decreto de masa en el 2023, que después se convirtió en ley, le daba un beneficio a aquellos que tenían las deducciones por empleado en relación de dependencia. Te llevaba muy altas las deducciones por empleo de dependencia y quedaba muy castigado y muy discriminado el autónomo, porque terminabas pagando, siendo autónomo, tomando empleado y un montón de riesgo que se asumía, mucho más impuesto que un empleado de relación de dependencia. ¿Qué es lo que sucede con la reforma? Vos, hasta junio, si vos estabas dentro de lo que era la ley anterior, si tenías un ingreso superior a 2.400.000, no tributabas impuesto a las ganancias. Con la reforma nueva, si vos sos casado, tenés hijos y cargas de familia, hasta 2 niños, vas a tener
que no vas a pagar impuesto hasta el tope de 2.200.000 como sueldo bruto. Si sos soltero, contra un tope de 1.800.000. Si tenés más de esos ingresos, empezás a tributar ganancias. ¿Cuál es la diferencia? Que con la ley de masa, vos empezás a tributar sobre una escala de un 27, funcionaba como un impuesto especial, llegaba hasta una escala de un 35 sobre el excedente de determinados ingresos. Ahora volvemos a tener la escala progresiva, arrancas del 5 y hasta los excedentes de determinado monto empezás a tributar la escala superior. Tenés progresividad en el impuesto. ¿Cuál es el dato? Se vuelven a equiparar a autónomos con relación de dependencia, que tenés una diferencial de 4 veces ingresos, 3 veces ingresos entre uno y otro que empiezan a tributar. Antes con la ley de masa tenías una diferencial de hasta 12 veces mayores ingresos como empleado de relación de dependencia que no tributabas. El dato, Carlos, es que las escalas del impuesto se actualizan significativamente. Tenemos actualizaciones de escalas que muchas veces nos centramos en discutir las deducciones y lo que había que hablar era de la escala. Si comparamos la escala respecto del 2001, que eran $120.000 para llegar a la escala máxima del impuesto a las ganancias, seguimos quedándonos cortos. Pero si comparamos cuánto iba a ser la escala actualizada por inflación, le estamos quintuplicando a la escala. Entonces, si vos me preguntás, lo festejo. Nos quedamos cortos, pero festejo que haya una aceleración de la escala del impuesto, porque no hay que hablar más de las deducciones, hay que hablar de la escala del impuesto. Porque con ahora, todo digamos, ¿la escala se va a seguir actualizando o queda ahí hasta que la escala se va a ir actualizando y vamos a actualizar por índice de precio consumidor? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Está establecido? ¿Eso va a estar establecido así? Va a estar establecido, salimos del famoso RIPTE que estaba totalmente manipulado, cuando vos pinchabas los sueldos de los empleados del Estado te bajaba lo que era el índice, entonces tenés una transparencia que es bienvenida. Seguimos estando cortos, pero la ventaja es que el gobierno tiene la potestad de poder actualizar esas escalas nuevamente, como sucede con el monotributo, que también hay una actualización importante de las categorías de los monotributistas. Cuando el monotributo, y ahí ya me voy pasando para el otro tema, porque estamos en la actualización de escala, cuando el monotributo inició, la escala máxima era hasta $144.000. Ahora tenemos una escala máxima, como está la ley, hasta 16 millones de pesos. Se va a actualizar la escala máxima del monotributo hasta 68 millones de pesos. Ahora, como se actualiza la escala, las categorías, también se van a poner en valor. Ser monotributista va a estar caro, estar en las últimas categorías del monotributo, y tiene lógica, porque había un salto muy grande entre estar siendo monotributista y pasar a responsable inscripto. Y ahora, si me preguntás, no hace falta generar los puentes imaginarios y todas estas ficciones que genera el gobierno. Con actualizar las categorías, subir los montos, te hace que vos hoy tengas que analizar si estás en las últimas categorías, si te conviene ser monotributista o conviene ser responsable inscripto. Porque capaz que si estás en las últimas categorías, tenés venta de cosas muebles, venga a ser responsable inscripto. Entonces no es una cuestión de que si quedás afuera del monotributo ya quedaste excluido del sistema tributario. Ahora te da progresividad. No tenés que estar preocupándote si te facturaste un peso más o un peso menos. Entonces está bueno lo que viene en materia fiscal. Yo lo festejo, nos queda todavía mucho por mejorar. Cuando comparamos lo que era el sistema tributario hace 20 años atrás con la progresividad de escalas y todas estas cuestiones, la inflación nos destruyó todo eso, pero se puso el eje en actualizar esos datos y no inventar parches. Veníamos de un sistema que se inventaban parches, ahora se están atacando los problemas. ¿Se solucionó todo? No, pero volvemos a tener un impuesto a las ganancias que tiene progresividad, que se actualiza por inflación y categoría de monotributo, donde vas a poder analizar si te conviene o no estar dentro del régimen y tenés alternativa de paso a responsable inscripto y que no sea tan traumático. Mariano, nos queda colgado el impuesto país, ¿no? Impuesto país, que habían dicho que si salía todo este paquete de medidas fiscales lo iban a sacar. Dato que nosotros lo hemos analizado un montón de veces, y cuando veíamos recaudación vemos la participación del impuesto país. El impuesto país está recaudando más que los derechos de exportación, Carlos. Derecho de exportación contra corte de mayo representa un 5,16% de la recaudación, impuesto país un 6,25%. Si el gobierno saca el impuesto país o lo reduce, va a ser algo que ningún otro gobierno lo hizo de los últimos años que hemos tenido, y es poner un impuesto de emergencia y sacarlo, porque después se enamoran de la recaudación. Entonces yo estoy midiendo que si cumple el gobierno va a ser algo que no se hizo. Pensemos que el último impuesto de emergencia que se terminó incorporando es el impuesto al cheque,
Y hoy el impuesto país está pegándole en los talones en recaudación al impuesto al cheque. Entonces, una resignación Ahora, importante. Mariano, si me sacan, como decís vos, el impuesto a país que ellos mismos aumentaron, suponete que lo eliminen todos, y es tan importante en la recaudación, eso significa que automáticamente me tengo que olvidar de que me saquen los derechos de exportación. Mira, yo soy un convencido, Carlos, que tenemos que empezar a reordenar toda la comunicación agropecuaria en materia de impuestos. No tenemos que seguir renegando con los derechos de exportación porque es difícil que un gobierno los saque. Con lo cual nosotros tenemos que pelear y buscar las reformas ocultas. Te van a matar, venías bien y te van a matar. Lo que nosotros, te cambio el eje. Fíjate, dentro de la reforma tenemos transparencia fiscal. La transparencia fiscal apunta que a partir de enero del 2025, todo lo que vos compres siendo consumidor final, responsable inscripto o lo que sea, a vos en un ticket te discriminen los impuestos que participa el Estado y las diferentes jurisdicciones. Es decir, que queda transparentado el costo argentino. Vos sabés que en promedio tenés un 40% de impuestos en cualquier bien que vos compres, hay determinados bienes que te llevan hasta más del 50%. Teniendo ese antecedente, lo que tendremos que estar discutiendo en el agro es si nos van a transparentar las retenciones que sufre el productor dentro de una liquidación primaria, cosa que quede representado cuánto es el aporte de los productores. Entonces, vos me decís, ¿seguimos discutiendo la quita de las retenciones? Totalmente, pero yo quiero empezar a ver cuánto es lo que yo le aporto al Estado, porque pareciera que es una discusión entre el sector. Y vos cuando le explicás a alguien que los derechos de exportación funcionan como un ingresos brutos, no lo entiende. Entonces hay que ponerle nombre. No tenemos que decirles retenciones. Funciona como un ingreso bruto. Vos cualquier empresario, a cualquier contribuyente, vos le explicás ingreso bruto y te dices el impuesto más injusto, porque no te mide capacidad contributiva, lo pagás por un valor de venta. Bienvenido, eso es lo que pasa en el agro. Y si vos tenés menos producción, te castiga mucho más la participación del Estado dentro de la renta agrícola. Entonces, ordenemos o no, yo no estoy diciendo que dejemos de discutir eso. Yo quiero que me dejen reflejado cuánto es lo que se lleva el Estado cuando yo vendo mis granos, porque no aparece en ningún lado. Entonces, ¿se va a poder implementar? ¿Lo vamos a poder dejar reflejado? Difícil por toda la estructura, pero habría que centrarse en eso. ¿Cuánto me lleva el Estado por cada venta de camión de soja que yo tengo? Me lleva un 60%. Tenemos que ir terminando. Decime dos cosas. Para que todo esto que comentaste esté en funcionamiento, ¿qué falta y cuándo crees que sería? Y segundo, después de implementado todo esto, ¿qué falta? Mira, todavía falta que salga la promulgación, falta publicación en boletín oficial, todavía no ha salido, estimo que la semana que viene tiene que estar saliendo, y por detrás de esto tiene que salir todo el paquete de reglamentaciones, de lo que es AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores y todo lo que son los organismos. Adicionalmente, las provincias tendrían que adherirse al blanqueo, porque si no va a tener tanto éxito el blanqueo, porque cuando vos regularizás te generás un tapón fiscal para que no te reclamen ningún impuesto. Eso está establecido a nivel nación, AFIP lo va a sacar y necesitamos que las provincias también se adhieran. Yo soy un convencido que hay que trabajar en las reformas invisibles, Carlos. Por ejemplo, los productores tendrían que estarle exigiendo a la AFIP que nos establezca realmente cómo tenemos que manejarnos con las diferencias de cambio. Porque si vos me preguntás qué sucede con las diferencias de cambio, hay una lectura totalmente diferente entre unos y otros, no tenés certeza de nada y lamentablemente la seguridad impositiva de los operadores de la cadena la termina pagando el productor agropecuario. Eso de tener que pagar un IVA sobre un IVA por una diferencia de cambio, tendría que haber transparencia y tendremos que tener un dictamen por parte del fisco que diga cómo lo tenemos que trabajar para no tener estos sesgos y que venga, un año le conviene de una forma, otro año le conviene de la otra. Tenemos que exigir que nos reintegren los saldos de libre disponibilidad, los saldos de IVA, los saldos técnicos de IVA. El RIGI, y lo comentaba, va a sacar un régimen especial de reintegro de IVA por compra de bienes de capital para las grandes empresas. Cuando salga la ley PYME nos tienen que dar un bono automático. Y aparte el agro tiene que pedir que se le iguale a la condición de todo lo que es venta de maquinaria agrícola, que tenés una restitución de un bono fiscal por el IVA inmovilizado. Esas son las reformas que hay que trabajar. Porque nos centramos en los derechos de exportación, no estamos viendo los créditos que ya tenemos inmovilizados y se los tenemos que exigir al fisco. Que ese es capital de trabajo que no lo podemos disponer hoy. Y de fácil recomposición, es decir, hacer las normas para eso no hace falta nada muy complejo. Hace falta resoluciones de AFIP, no hace falta que entre el Congreso, nada. Entonces, con esto lo que voy es, ¿tenemos que dejar de discutir los derechos de exportación? No, los tenemos que seguir defendiendo, pero ¿qué más vamos a pedir? Porque el agro tiene los márgenes muy ajustados
y el fisco participa en más del 60% de la renta. Si a eso le sumamos la inmovilización de los créditos fiscales, suma 5 puntos más de inmovilización. Es una barbaridad de plata, Carlos.